Qué buena técnica. Ya estamos en Facebook, ya nos avisó. Muy buenas noches, tardes, noches a todo el mundo que nos acompaña en este miércoles de Clavius, a quienes están aquí en la sala de Zoom y a quienes nos ven desde Facebook y a quienes nos vean después en la repetición, porque estoy segurísimo que esta conferencia va a ser consultada ampliamente por todos los interesados en el eclipse del 8 de abril, del que pues ya hemos empezado a hablar desde la semana pasada, ya hablamos de los eclipses, estamos repitiendo más o menos el ciclo de que hicimos el año pasado, nada más que con un enfoque un poco distinto, porque el eclipse, como ustedes sabrán, va a ser distinto. Entonces aquí ya nos acompaña también Arturo, que va a ser profesor, creo que la próxima semana, si no me equivoco. Está por aquí Arturo, con nosotros. Y bueno, esta noche le corresponde a Lorena Arias Montaño, que yo creo que todos conocen muy bien, pero a quien no la conozca, pues muy mal, muy mal. Eso querría decir que es la primera vez que vienen a una conferencia de Clavius, porque Lore lleva ya muchos años siendo la coordinadora de este honorable centro astronómico. Entonces, la doctora Lorena Arias Montaño estudió física en la UNAM y también en la misma universidad hizo su maestría en astronomía y su doctorado en astronomía o astrofísica. Siempre nos peleamos de que si astronomía o astrofísica. Yo digo que astronomía. Y desde hace ya algunos años se integró al cuerpo docente y académico de la Universidad Iberoamericana, donde es profesora y es investigadora y es divulgadora y es astrofotógrafa y muchas cosas más. Lore es realmente una sabia de nuestro tiempo. Y pues quién mejor que Lorena Arias para hablarnos y darnos los datos fundamentales que tendremos que saber para el próximo eclipse total en algunas regiones del país y parcial en todo el país del 8 de abril. Lore, pues te cedo los micrófonos. Gracias, Gerardo. Pues aquí aprendiendo las funcionalidades de Zoom. Una disculpa a los que nos están viendo y escuchando desde Facebook, que no ven una votación, dice aquí, que lancé, que simplemente la cuestión dice, voy a ver el eclipse y las dos opciones son o total o parcial. Y bueno, pues aquí tenemos 19 respuestas, 14 nos dicen que van a viajar para ver el eclipse total. Bueno, yo digo viajar porque yo estoy en una zona donde no se va a ver, pero a lo mejor ustedes nos están escuchando desde donde no se van a tener que mover para verlo total. Y 5 nos dicen que va a ser parcial. Y pues ojalá esta charla pues, ayude a convencer a esos que dicen que lo van a ver parcial a que todavía se animen y que emprendan el viaje para poder verlo total. Bueno, pues voy a compartir mi pantalla, bueno, la presentación más bien, para eh, de qué quiero hablarles el día de hoy. Bueno, aquí está, nada más la pongo en presentación. ¿Y se está viendo? Quiero creer que sí. Ahí la vemos bien, Lore. Nada más muevo los controles, que ya saben que siempre es un relajo. Y pues en lo que estábamos aquí en la sala de espera, me refiero a esperando a lanzar la transmisión, pues fui a una cuenta regresiva que está en el sitio web del Planetario de Torreón. Es uno de los sitios que tienen ahí el reloj de cuenta regresiva. Entonces esto va a diferir por una cuestión de unos minutos y segundos, pero pues todos estamos ahorita con la emoción del eclipse. Entonces nos faltan 25 días, 16 horas y ya no son 58 minutos, es un poquito menos para el eclipse. Entonces, la intención de esta charla, pues, es hablarles de algunas particularidades de este eclipse que estamos esperando desde hace mucho. Yo lo estoy esperando pues, desde que vi el eclipse de 1991 aquí en México, de volver a ver un eclipse total en México, y lo estoy esperando desde el eclipse total que vi en Chile en el 2019. Y bueno, pues espero que no sea el último eclipse que me toque ver. Entonces, bueno, una vez dicho cuántos días nos faltan, pues quiero empezar recordándoles cuáles son los tipos de eclipses solares que podamos tener en nuestro planeta. Los tres principales, ya saben, es el que estamos esperando en un sector muy particular de nuestra República Mexicana, que es el eclipse total.
Esto es cuando el disco del Sol se cubre por completo por la sombra de la Luna y queda expuesta esta capa de la atmósfera solar, que es la corona, y que normalmente por lo débil que es, comparada con la capa que sí vemos, pues no la percibimos. Y este eclipse, tipo de eclipse, nos ofrece una oportunidad única y excelente para verlo a simple vista. El otro tipo de eclipse, como saben, las órbitas no son totalmente circulares y entonces las distancias entre la Tierra y el Sol, entre la Tierra y la Luna, cambian ligeramente y aunque de manera regular decimos que los tamaños aparentes de nuestro satélite, la Luna y del Sol son prácticamente lo mismo, pues hay ciertas variaciones. Y eso es lo que tuvimos en el caso del eclipse anular que pudimos observar Gerardo y yo nos fuimos a Campeche y que llamamos un eclipse anular. Aquí la luna está ligeramente más lejos, entonces su tamaño aparente es menor y no alcanza a cubrir por completo el disco. Entonces no decimos que es un eclipse total, sino un eclipse anular por este anillo que se forma. Y en este caso, vean la diferencia, no podemos ver la corona. Es un eclipse muy interesante, vale la pena mucho verlo, pero como yo siempre he dicho, no son comparables en términos de espectacularidad. Y por otra parte, pues tenemos el eclipse parcial, donde pues la sombra va generando una mordida, decimos, pero llega a un máximo sin cubrir por completo al sol y después va de regreso. Hay que recordar siempre que también tenemos un eclipse, una categoría que fusiona estas dos modalidades y que le llamamos los eclipses híbridos. Y por el hecho de que la Tierra no es plana, sino redonda. Entonces, estas proyecciones geométricas de las sombras hacen que en un mismo eclipse, en ciertas partes de la superficie de la Tierra, el eclipse se vea como anular y en otras partes se vea como total. Y eso es lo que llamamos un eclipse híbrido. Y también hay que decir que pues tanto un eclipse total como un eclipse anular, este es la etapa del máximo, pero empiezan desde una etapa parcial para llegar a cada una de estas etapas. En el caso del parcial, ya les dije, no hay un máximo, bueno, hay un máximo, pero no se cubre por completo el sol. Entonces, dicho esto, pues por ahora nos vamos a olvidar de estos eclipses, los anulares y los que son meramente parciales, y nos vamos a enfocar a este eclipse particular del 8 de abril, que, como digo, y ahorita vamos a ver dónde, en algunas regiones de nuestra República Mexicana va a ser un eclipse total. Bueno, también para cuestiones pues, de cosas que de pronto usamos o términos que usamos para referirnos a los eclipses, pues usamos el término de magnitud. Ustedes saben que cuando nos referimos al brillo de una estrella, pues siempre hablamos de magnitud y hay una escala con la cual decimos esta estrella tiene mayor magnitud, esta tal, y entonces esta es más brillante. En el caso de un eclipse, pues también está relacionada con la cantidad de luz que podemos ver durante el eclipse. La magnitud se refiere a la fracción del disco que se cubre por la sombra de la luna. Entonces, en este primer caso que tenemos a la izquierda, donde es una fase del eclipse parcial, si se dan cuenta, la mitad del disco en términos de un radio que podemos marcar aquí ha sido cubierta y por eso decimos que la magnitud es 0.5, que es muy diferente de decir el porcentaje del área que se cubre, que aquí es totalmente evidente que no es el 50%. Si fuera el 50%, pues sería esta media circunferencia, pero aquí tenemos más luz. Entonces son dos medidas diferentes. Una la magnitud, que se refiere a la fracción del radio solar o al diámetro solar más bien, y la otra el porcentaje del disco. Eh, Cuando un eclipse parcial está llegando casi a la totalidad, pues obviamente esta magnitud va creciendo. En el caso, decíamos, de un eclipse anular, no alcanza a cubrir por completo la sombra de la luna y entonces nos podemos quedar en ese punto 9 generando el anillo. Y en el caso de un eclipse total, pues esa magnitud es arriba de 1, porque entonces, o exactamente 1, y lo cubrimos por completo. Bueno, más bien, se cubre por completo el disco del Sol. Bueno, eh, ¿por qué estamos tan a la expectativa y tan emocionados? Vamos a hablar un poquito de la frecuencia de los eclipses solares.
Bueno, en realidad los eclipses solares pues suceden todos los años. Tenemos entre 2 y 5 eclipses de sol por año. Pero, como acabo de decir, pues los eclipses totales son los que llaman más la atención. Y de esos, no siempre ocurre en un año un eclipse total. Digamos que de manera general o en promedio podríamos decir, ocurre un eclipse total aproximadamente cada 18 meses. Y no es que se cumple esa reglita de cada 18, puede pasar un año o pueden pasar 2 años entre eclipse total y en eclipse total. Y si hacemos, les decía, un promedio, pues eso nos da más o menos como año y medio o 18 meses. Entonces, lo que podemos empezar diciendo es que los eclipses solares no son raros, cada año vamos a tener uno, pero los eclipses totales, pues son de los menos frecuentes dentro de este tipo de eclipses. Nada más por hacer un recuento de la década en la que estamos actualmente, en el 2021 hubo 2 eclipses solares, un anular y un total. En el 22 también hubo dos, los dos parciales. En el 23 también dos, uno híbrido y uno anular. En el 24 dos, total y anular, que son el año en el que estamos. Este va a ser el de abril y este es más adelante hacia la segunda mitad del año. En el 25 también son dos, los dos parciales, y bueno, no les voy a hacer toda la lista, pero lo que quiero es que veamos es que lo más común, o si esta década es representativa del número o frecuencia de los eclipses solares, pues lo más común es que sean 2 eclipses de sol al año. Aquí, por ejemplo, en el 29 nos salimos de lo común y en realidad son 4, pero que sean más números de eclipses no nos asegura que sean más totales, porque ya dijimos que el promedio es más o menos de año y medio. De hecho, en el 29, que va a haber 4 eclipses de sol, los 4 son parciales, ni siquiera anular o total, los 4 parciales. ¿Y cuándo se cumple que sean 5 eclipses en un año? Pues eso es muy, muy raro. Aquí nada más de esos datos que de pronto son interesantes. La última vez que hubo 5 eclipses de sol en un año fue en 1935, 4 eclipses parciales y un anular. Y la próxima vez que va a haber 5 eclipses en un mismo año va a ser hasta el 2206. Y también 4 parciales y un anular. Entonces, como ven, las estadísticas pues ahí son siempre interesantes, pero a final de cuentas, pues nosotros nos toca un eclipse y estamos al tanto y a la expectativa de poder observarlo. ¿Mm? Bueno, pues quiero mostrarles este diagrama que seguramente ya todos conocen y que nos ejemplifica cómo es que se genera esta sombra o este eclipse que podemos observar. Entonces, ya saben, los tamaños no están a escala. Es prácticamente imposible hacer en un diagrama como estos los tamaños y las distancias de los cuerpos a escala, pero sin embargo, pues lo representa muy bien este fenómeno de la proyección de sombras. Entonces, un eclipse de sol ocurre cuando tenemos una alineación entre la Tierra, la Luna y el Sol, y la Luna está entre nuestro planeta y el Sol. Esta configuración pues nos obliga a decir que un eclipse de sol es en la fase de luna nueva. Si se acuerdan, y cuando nos toque hablar de un eclipse de luna, la luna está del otro lado, es luna llena y es cuando podemos observar un eclipse de luna. Pero en este caso, la luna está de este lado. Y entonces, por una geometría muy simple, ustedes tracen desde acá el borde del sol, el borde superior, dos líneas. Una primero que va cruzando, esto es la parte de arriba, y la conectan con la parte de abajo de la luna y tenemos esta línea de acá. Si hacemos lo mismo, ahora desde la parte de abajo y nos vamos por la parte de afuera y por arriba de la luna, pues entonces lo que proyectamos es este cono de sombra. Este cono es lo que le llamamos la penumbra. Y si hacemos lo mismo, pero ahora en lugar de pasar por la parte arriba y abajo, ahora los dos rayos pasan por arriba y los dos rayos pasan por abajo, pues lo que tenemos es un cono menor, que es lo que llamamos la umbra. Y entonces, esto es lo que genera la sombra y esto particularmente y muy importante es lo que genera en qué puntos de nuestro planeta vamos a poder ver el eclipse.
los habitantes que están en la región de la penumbra van a poder ver el eclipse como un eclipse parcial. Y los que están en la parte de la umbra, que es el cono menor, son los que pueden ver un eclipse total. Por supuesto, esta región es más pequeña que esta. Y eso es justamente lo que en muchos casos nos obliga a viajar si queremos presenciar un eclipse total de sol. ¿Mm? Aquí les pongo una animación, me pareció muy interesante y espero que corra, de cómo es esta geometría que acabamos de ejemplificar. Entonces, la sombra está por aquí, este círculo negro representa el cono de la sombra y por el movimiento de rotación que tiene la Tierra y por el movimiento que tiene la Luna alrededor de la Tierra, esa sombra va avanzando. Y además va avanzando con una velocidad tremenda. Ahorita les doy el dato. Y algo muy característico también es que la sombra siempre va de oeste hacia este. Eh, ¿Cuánto va a recorrer esta sombra a lo largo de nuestro planeta? Pues obviamente desde que tenemos el sol por arriba del horizonte hasta que lo tenemos a punto de ocultarse en el horizonte. Entonces, les decía, esto es ya la proyección. La, el- la animación anterior pues nos daba la Tierra esférica, pero en estas cuestiones cartográficas, bueno, pues ahora ponemos la región correspondiente a la sombra de este eclipse en una proyección de 2 dimensiones. Y entonces aquí es lo que tenemos, la sombra que va a ir recorriendo el eclipse. Esta región más estrecha y de color un poquito rosa fuerte nos marca la región de la umbra y toda esta región hacia afuera, sombreada, pues nos marca la región de la penumbra. Les decía que esto va recorriendo, la sombra de la umbra va recorriendo nuestro planeta a una velocidad increíble. Esta velocidad es de aproximadamente 2.400 kilómetros por hora. Nada más para darles una idea, eso cómo repercute. O sea, por acá, bueno, no tenemos tierra firme, pero si alguien estuviera por acá en una embarcación, que serían los primeros en poder ver el eclipse, en términos del tiempo universal, para no hacer los bolas que hay diferentes usos horarios, y si nos guiamos todos con el mismo reloj del tiempo universal, si alguien viera el eclipse por acá, lo podría ver a las 16:40. Y los últimos que van a poder ver el eclipse, que estarían por acá, pues lo van a ver 19:54. Es decir, el eclipse va a tener una duración de aproximadamente 3 horas y unos minutos. No me refiero a la duración del eclipse para un observador estacionario en la Tierra, sino más bien a la duración a lo largo del día, estas fracciones de hora que es visible el eclipse para los diferentes observadores a lo largo de toda esta franja. Ahora, ¿por qué esta necesidad de viajar? Porque como vimos de estas proyecciones geométricas, esta región o esta banda de la umbra, que es donde podemos ver el eclipse total, en realidad es una banda relativamente angosta, típicamente entre 150 y 200 kilómetros. En este eclipse en particular, el promedio anda como entre 185 kilómetros. No es constante a lo largo de la trayectoria. Este dato es más o menos por esta región central, se modifica unos cuantos kilómetros, decenas de kilómetros si nos vamos para acá o si nos vamos para acá, pero en promedio es más o menos 185 kilómetros. Y ya si estamos hablando del ancho de la penumbra, pues ahí sí tenemos un gran rango de distancias. Estamos hablando de aproximadamente 5.000 kilómetros. Aquí es obvio que en todo nuestro República Mexicana, y no nada más la República Mexicana, todo Estados Unidos, pues van a poder ver eclipse. En algunos lados parcial, en algunos lados total, pero todos van a ver el eclipse por el largo dimensión que tiene la penumbra. Ahora, ¿cuáles son las fases de un eclipse total de sol? Porque nos vamos a referir de pronto a estos puntos que se le llaman los puntos de contacto. Bueno, pues por supuesto por estos movimientos que tenemos relativos entre la Tierra, la Luna y el Sol,
pues la sombra de la luna va avanzando, no nos damos cuenta cuando no empieza a morder el sol, pero justamente cuando llega a este punto donde va a empezar el eclipse parcial, es lo que llamamos el contacto uno o el primer contacto. Entonces, a partir de ahí empieza la fase parcial, progresivamente va aumentando la mordida o, como acabamos de decir, la magnitud del eclipse hasta que la sombra de la luna está por completo en el borde del sol. Y entonces eso es lo que marca el contacto 2. Eh, Mientras la sombra está inmersa en el disco solar, pues es la duración que tiene el máximo del eclipse total, que ahorita vamos a ver que van a ser del orden de 4 minutos. Y conforme empieza a salir, en el momento en que este borde de acá ya deja, más bien, este borde de acá tiene contacto también con el borde del disco solar, es lo que llamamos el contacto 3, y cuando termina de salir por completo la sombra, pues entonces le llamamos el contacto 4. En términos de duración, típicamente entre este contacto uno y el contacto 4, pues son del orden de aproximadamente 3 horas. En este eclipse en particular vamos a tener como 2 horas y media. Pero lo más interesante del eclipse es esta fase de aquí, entre el contacto 2 y el contacto 3, y eso dura cuestiones de minutos. Dependiendo de la configuración que tenemos entre esta alineación, pues pueden ser, un eclipse total puede durar desde el orden de unos cuantos segundos hasta lo más que puede durar un eclipse total de sol, que son arriba de 7 minutos, como 7 minutos y medio aproximadamente. Quienes se acuerdan del eclipse de 1991, pues fueron más de 7 minutos. Fue uno de los eclipses más largos que hemos tenido en la historia de los eclipses. En particular, les digo, este eclipse del 8 de abril va a ser un eclipse de 4 minutos y unos cuantos segundos, donde más dure. De hecho, la duración máxima es de 4 minutos con 28 segundos. Ujú. Bueno, ¿dónde va a ocurrir eso? ¿O a dónde me conviene ir? Siempre la pregunta es, ¿y cuál es el mejor lugar para ver un eclipse? Esto de pronto me recuerda a la pregunta de ¿cuál es el mejor telescopio? Y mi respuesta, pues, en términos del telescopio, siempre es, pues es que depende, no existe el telescopio perfecto, el que te sirva para todo. Y con los eclipses totales podría ser un poquito lo mismo. A veces depende qué es lo que quieres. Si lo que quieres es que dure más, bueno, pues la respuesta es, hay que pararse sobre la línea central de esta franja que define dónde se puede ver en fase total el eclipse. Ujú. Y particularmente dentro de ese camino que sigue la totalidad, hay un punto donde tenemos la máxima duración, que en este caso, ahorita voy a hacer un zoom a esta región, está muy cercano a una población que se llama Nazas. Entonces, ese sería un primer criterio para decir a dónde me voy a ver el eclipse. Pero, pues, como ya saben, hay otros factores que no dependen de nosotros y podríamos también pensar en condiciones climáticas, ¿no? Entonces, ¿a dónde va a estar mejor el eclipse? Pues si es muy marcado la diferencia de climas entre un lugar que es seco y otro lugar que es húmedo, pues siempre vamos a preferir el lugar seco, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer aquí es un zoom. Bueno, ya nos quedó muy claro por dónde va a pasar el eclipse. Ya quedamos que todo México va a estar eclipsado, pero solo en esta pequeña franja es donde vamos a poder ver el eclipse como total. En todo el resto se va a ver como un eclipse parcial. Si hacemos un zoom de esta región, ya nada más centrándonos en nuestro territorio nacional, pues esta línea de la centralidad del eclipse va a pasar muy cercano acá en el Océano Pacífico al puerto de Mazatlán, en Sinaloa, después se va a ir a Durango y después va a salir de territorio mexicano por Coahuila. Como sabemos, pues esta parte de nuestro país no hay una abundancia de ciudades o poblaciones donde haya todos los recursos e infraestructura que a veces queremos como turistas. Las principales ciudades pues son Mazatlán, Durango, Torreón y después para acá algunas ciudades de Coahuila.
Y eso pues ha también puesto a dudar a muchos viajeros de a dónde irse, ¿no? Porque de pronto uno dice, pues yo me voy aquí a mitad del desierto, a mitad de la sierra, y me basta con estar en la centralidad. Pero muchas veces pues no es tan fácil llegar ahí, o también ya sabemos que tenemos que cuidarnos muchos en términos de seguridad, y lo que queremos es un equilibrio entre estar en una ciudad con toda la infraestructura, pero también estar en un lugar donde vayamos a poder tener una buena vista del eclipse. Les quiero aquí poner algunos ejemplos de duración del eclipse y cómo va cambiando conforme nos alejamos de esta línea central. Yo conozco muchas personas que ya me han comentado que se van a Mazatlán y yo lo que siento es que, pues, como vimos de este diagrama de acá, en realidad si uno dice me voy a ir a donde dure más, pues no es en Mazatlán, sino más bien muy cerca de Nazas, en Durango. Pero, pues si dices, pues me voy a tomar una semana para el eclipse y pues después del eclipse, pues qué mejor que la playa, pues entonces muchos han elegido a Mazatlán como el punto de dónde ir para ver el eclipse. Entonces, si nos vamos a Mazatlán, por ejemplo, la duración de la fase máxima del eclipse son 4 minutos con 14 segundos. Si muy cercano a Mazatlán nos vamos a la parte de la línea central, pues le ganamos 12 segundos. Ustedes dirán, 12 segundos pues no es nada, pero si ya tienen experiencia con los eclipses o si este va a ser su primer eclipse, me darán la razón después a decir, es que 10 segundos, yo hubiera querido tener 5 segundos más de eclipse, me hubiera conformado con 3 segundos más de eclipse. Los eclipses cuentan cada segundo, sobre todo en esta fase de la totalidad. Y si de pronto alguien dice, no, pues es que yo vengo acá, pero ya no me dio tiempo de llegar al eclipse, yo ya me conformo con brincar esta línea para poder estar dentro de la franja, porque ya no alcanzo a llegar acá, pero todavía tengo la oportunidad de ver un eclipse total. Por ejemplo, si alguien se queda por acá, pues pierde, ahí sí pierde sustancialmente. Estamos hablando de 2 minutos con 49. Entonces sí, definitivamente retomando un poco cuál es el mejor lugar para ver un eclipse, en términos de tiempo, pues siempre va a ser estar sobre la línea central del eclipse. Conforme nos vamos alejando de esa línea, perdemos tiempo. ¿Ok? Bueno, si dijeron, bueno, pues no Mazatlán, porque Mazatlán es la costa y en la costa pues siempre puede haber cuestiones de humedad y no son las mejores condiciones, pues pensemos en irnos a esta parte de Durango y Torreón, donde sabemos que es un clima muy seco. Y ahorita más adelante vamos a platicar también un poquito de los pronósticos en términos de climas. Les decía, NASAS es el punto donde, o la ciudad que está más cercana al punto donde tenemos mayor duración en términos del eclipse. Ahí les decía, la máxima duración del eclipse es 4 minutos con 28 segundos. Igual si aquí nos vamos, por ejemplo, a Torreón, Gerardo y yo vamos a Torreón, que Torreón no está en la franja central, está como a mitad de camino entre donde es la franja central y la orilla, pero todavía podemos ver, vamos a poder ver 4 minutos con 11 segundos de eclipse, lo cual no está nada mal, ¿no? Y si en este caso nos vamos hacia acá, pues igual bajamos el tiempo a 2 minutos y 17 segundos. Ya no les voy a abrumar con lo que sucedería más allá si nos vamos hacia más al noreste, pero las condiciones son similares. Entonces, si están lo más cercano que estén de la franja central, van a tener mayor duración de eclipse y conforme nos vamos alejando, los segundos o minutos en estos casos van a ir disminuyendo. ¿Mm? Bueno, si tienen duda de los horarios del eclipse, recuerden que tenemos nuestro sitio web, que es muy fácil, clavius.ibero.mx. Y aquí pueden encontrar ustedes los horarios del eclipse por municipio para todas las entidades de nuestro territorio mexicano. También esta información la pueden encontrar en aplicaciones o algunos otros sitios web, pero una referencia muy fácil de llegar y una consulta es nuestro sitio web. Nada más les doy algunos ejemplos de la información que van a encontrar ahí.
Y aquí debemos agradecer a nuestro colaborador Clavius Guillermo Mayén, que con todo su conocimiento, sin tener que apoyarse en otras apps, pues hizo los cálculos para las horas del eclipse. Entonces, por ejemplo, aquí lo que van a encontrar en nuestro sitio web, si ustedes entran y le dan clic a esta parte de los horarios, pues van a encontrar la lista de todas las entidades y si le dan clic en alguno de ellos, les va a desplegar un archivo. Entonces, por ejemplo, aquí el caso de Baja California, me fui a uno de los estados más al norte y además porque Baja California creo que es la entidad con menos municipios, tan solo tiene 7 municipios. Entonces les va a aparecer la hora local del inicio, la hora del máximo del eclipse, la magnitud, acuérdense que ya platicamos a qué nos referimos con la magnitud, cuánto en fracción del diámetro ha ido mordiendo la sombra y la hora del final. Todo en horas locales. Lo cual, por cierto, fue un ejercicio que me ayudó a conocer en completo cómo están los usos horarios en nuestra República Mexicana y además todo el relajito que se forma en las zonas fronterizas porque resulta que nos dicen, ah, pues esta entidad aplica el horario del meridiano 90, excepto en los siguientes municipios y bla, bla, bla. Entonces hay que hacer todo el ajuste ahí. Si se van, por ejemplo, a la Ciudad de México, pues la Ciudad de México es un territorio relativamente pequeño y aunque vienen todas las alcaldías, ustedes pueden ver que la diferencia de horarios entre una y otra es prácticamente cero. Entonces, para fines prácticos, en toda la Ciudad de México podemos manejar estos horarios, un único horario. Y tanto en Baja California como en Ciudad de México estamos hablando de un eclipse parcial. Y nada más por ponerles el ejemplo, bueno, Yucatán, si nos vamos al otro extremo de nuestra república, también tenemos lo mismo. Y en el caso, por ejemplo, de Coahuila, aquí sí ya estamos hablando de depende dónde. Por ejemplo, en Saltillo va a ser un eclipse parcial de magnitud .96, pero acuérdense, mientras no sea uno o mayor que uno, no hay eclipse total. Y ya si nos vamos a Torreón, pues entonces sí, la magnitud es mayor que uno y ahí vamos a poder ver un eclipse total. ¿Mm? Ahora, ¿qué esperar de este eclipse? Bueno, para los que no estén dentro de la franja de la totalidad, y a ver, aquí tengo a la mano la ventanita de las votaciones. eh, bueno, de esta pregunta que hicimos, ¿dónde voy a ver el eclipse? Pues un 32% de los 34 que le han respondido nos dicen que lo van a ver parcial. Y yo digo, anímense a viajar para ver el eclipse total. Si los corren del trabajo, pues no importa, se buscan otro trabajo. Eso lo estoy diciendo yo, ¿verdad? Pero no, la verdad es que sí vale muchísimo, muchísimo la pena. Entonces, si vamos a estar en la zona donde se ve un eclipse parcial, bueno, esto en principio, así está la animación, pues esto es lo que vamos a ver. La mordida va creciendo, llega a un máximo, después de lo cual, pues empieza a salir y pum, se acaba el eclipse, ¿no? Este es un eclipse parcial muy estándar. Pero pues recuerden, si estamos dentro de la franja de totalidad, pues ya sabemos que vamos a tener los diferentes contactos, el contacto 1, contacto 2, el máximo y el contacto 3 y el contacto 4. Bueno, de los fenómenos que son súper interesantes y que algo que no he dicho y que quiero hacer énfasis es que en esta charla no me voy a centrar, lo podemos mencionar ahí de refilón y si tienen dudas podemos hablar un poco al respecto, pero recuerden que tenemos una charla especial para los métodos de observación del eclipse y particularmente de este eclipse que es total. Y también tenemos una charla especial con Arturo Quintana. Bueno, la charla de los métodos es con Guillermo Mayén y la próxima semana Arturo Quintana nos va a platicar de los métodos para fotografiar el eclipse. Entonces, pero bueno, cuando empieza la totalidad o justo antes de que empiece la totalidad, sucede un fenómeno muy interesante y es que este perfil de las montañas lunares pues de pronto deja atravesar unos cuantos rayos de luz y es lo que actualmente conocemos como las perlas de baile. Uh-huh. Otro día podemos platicar también de toda la cuestión histórica de quién las identificó, cómo se dieron cuenta de que esto estaba sucediendo, pero por ahora vamos a dejarlo como que
esos instantes antes de la totalidad, pues lo que tenemos es el asomo todavía de estos últimos rayos de luz a través de este perfil de las montañas lunares. Esto desafortunadamente en este bueno, en el contacto 2 es prácticamente imposible de ver a simple vista. ¿Por qué? Porque recuerden que es muy importante que mientras está la fase parcial, siempre tenemos que estar viendo el eclipse con la protección adecuada. Entiéndase, los filtros especiales, ¿no? Y en ese sentido nos tenemos que esperar hasta que suceda este instante y haya pasado para retirarnos los filtros y poder apreciar la totalidad. ¿No? Entonces, lo que nos sugieren es que si no lo queremos registrar con una cámara y queremos hacer el experimento de verlo con nuestros ojos, es no hacerlo en este contacto 2, sino más bien en este contacto 3, justo cuando se está terminando el eclipse total y ahora empiezan a entrar los primeros rayos de luz. Nada más que también recuerden que estos momentos son los más peligrosos, porque durante la totalidad nuestra pupila se acostumbra a que la intensidad de luz bajó, la pupila se dilata un poco y entonces de pronto nos llega, pum, la entrada de la luz cuando el sol se acaba la totalidad y eso puede ser muy peligroso. Entonces aquí lo recomendable es que si quieren registrar este momento del eclipse, que sea mejor en fotografía. Y la próxima semana vamos a hablar mucho al respecto. ¿No? Y justo cuando tenemos la última de las perlas, o estamos ahora sí ya en el instante previo a la totalidad, pues ocurre otro de los fenómenos muy bonitos y es lo que, bueno, no, antes de pasar a lo que les estaba comentando, esta es pues una imagen, una composición de diferentes etapas de estas perlas que hizo por ahí algún astrofotógrafo. Y otra vez retomando un poquito, y esto lo habíamos comentado también con el eclipse parcial, es que pues muchas veces depende qué es lo que queremos capturar. ¿Mm? Y yo quiero creer que esos cazadores de eclipses que ya han visto, incluso yo creo que hay personas que han visto hasta decenas de eclipses, o sea, para mí ver 10 ya sería una maravilla, pues ya se pueden dar un poco el lujo de entonces de buscar en las peculiaridades, porque resulta que el número de perlas que uno puede ver y la duración a veces de estas perlas, pues eso depende de en qué parte de la franja de la totalidad estamos. Y en términos de estas perlas, conviene estar más bien hacia la parte de afuera, o sea, lo más alejado de la franja central, de la línea central, pero sin salirnos de la totalidad. Entonces resulta que hay astrofotógrafos que prefieren estar ahí para poder tener un mejor registro de estas perlas. Y les decía que cuando ya estamos en el instante previo a la totalidad, pues lo que tenemos también es esto muy bonito, que es el anillo de diamante. Este destello que nos da una especie de anillo y esto que le decimos que es pues, algo similar al brillo de un diamante. Y otra vez, a simple vista no lo vamos a ver, pero si lo capturan en fotografía, algo que va a quedar evidente ahí, pues es esta parte de la cromósfera que nos va a quedar ahí en evidencia, que también es muy bonito que ver. Esto que típicamente lo vemos con un telescopio especial que le llamamos el telescopio de H alfa y que nos deja ver la cromósfera, en el caso de un eclipse total no necesitamos ese telescopio especial y también podemos ver estas protuberancias. Entonces tenemos este anillo de diamantes. Y bueno, pues en la totalidad ya sabemos y vamos a insistir en que ahí es totalmente seguro hacer la observación sin nuestro filtro. De hecho, si nos ponemos el filtro, no vamos a poder ver el eclipse. O no vamos a poder ver esa parte tan espectacular del eclipse. ¿Mm? Es muy complicado tratar de representar lo que vamos a ver a simple vista con una fotografía, porque como ustedes saben, las fotografías son ojos electrónicos que son mucho más sensibles que nuestros ojos humanos. Entonces, cualquier fotografía que pongamos aquí de alguien que haya tomado sin telescopio, sino simplemente con su cámara o incluso con un teléfono celular, va a ser algo diferente a lo que vamos a poder ver a simple vista. Pero lo que sí vamos a ver
sin lugar a duda, es, les decía, esta capa del Sol que llamamos la corona. Eh, Cada eclipse es diferente. Entonces, esa corona, pues la vamos a ver rodeando al Sol, al disco principal del Sol, donde está la sombra que genera la Luna, pero la forma de la corona depende de cada eclipse y además también depende de la fase de actividad que tiene el Sol. Entonces, aquí como ejemplo, y otra vez, estas son fotografías, vamos a ver la corona, pero el registro lo tenemos mejor con una fotografía, por supuesto, siempre. Esta parte de esta corona en particular fue en un eclipse en 1990, donde el Sol estaba en un máximo de actividad. Ujú. Aquí estaba saliendo del máximo y ya iba en caída del máximo. Esto fue en 1994. Esto es un eclipse durante un mínimo de actividad y esto es un eclipse cuando vamos hacia el máximo de actividad. Ahorita les voy a poner una gráfica de cómo anda la actividad solar, pero algo que sabemos es que estamos llegando al máximo de actividad. Entonces, muy probablemente vamos a ver algo similar a esto. Eh, el sol de hoy, hablando de actividad. El sol de hoy, esto es en luz visible o lo que llamamos luz visible, donde típicamente veremos la capa que conocemos como fotosfera y donde vemos las manchas solares. Ustedes dirán, pues, ¿cuál máximo si aquí no se ven muchas manchas? Pero si hacemos el recuento de los días que el sol ha pasado sin manchas, pues en todo lo que llamamos del 2023 y en todo 2020, perdón, lo que llamamos de 2024 y en todo 2023 no ha habido un solo día sin que el sol tenga manchas. Ha habido manchas bastante grandes, siempre decimos grandes, porque acuérdense que el sol de aquí a acá es casi 1,5 millones de kilómetros. Entonces, cuando estamos viendo una manchita como esta, en realidad suele ser más grande que la Tierra, o sea, miles de kilómetros. Entonces, hoy en particular no hay grandes manchas, pero sí estamos cercanos a un máximo de actividad solar. En términos de protuberancias, y esa es la parte de la cromósfera que vamos a ver, estas son las protuberancias que se pudieron ver el día de hoy y que muy probablemente todavía persistan hasta mañana, pero lo que quiero insistir es que tenemos mucha oportunidad de ver este tipo de características durante el eclipse. Esta es la gráfica de la actividad solar. Recuerden que nuestro Sol tiene un ciclo de 11 años, entonces va máximo mínimo cada 11 años. Y como comentábamos, ahorita en el 2024, camino al 2025, estamos en la subida a uno de los máximos. Esto lo representamos por ciclos y en particular este ciclo actual del Sol es el ciclo 25. Y también platicábamos de esto en el eclipse pasado, el que fue anular, pues que siempre también es muy bonita estas fotografías de la fase parcial, sobre todo cuando el eclipse se va acercando y comiendo las manchas solares. Entonces, eso también es muy bonito. Para tomar en cuenta, ¿se va a hacer de noche? Esta es la gran pregunta siempre de un eclipse total. ¿De verdad se va a hacer de noche? Bueno, aquí hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en nuestra Ciudad de México, una noche, pues en realidad no es una noche oscura, es una noche bastante iluminada por toda la luz que tenemos de contaminación artificial, contaminación lumínica. Pero en términos de esta percepción que vamos a poder tener durante el eclipse, yo les diría más bien de mi experiencia de 2 eclipses, que es como si fuera esta especie de crepúsculo ya casi llegando a la noche. O sea, definitivamente no vemos un cielo azul, lo vemos disminuido en luz, pero vemos este resplandor en el horizonte. Entonces, por eso les digo que es más bien parecido a un crepúsculo ya tirándole a oscuridad. Y resaltando ahí está la corona solar. Eh, ¿Qué vamos a poder ver en ese cielo un tanto obscurecido sin que sea una oscuridad total? Bueno, aquí está marcado el eclipse. Esto es toda la bóveda celeste simulada con Stellarium para ese día. Entonces aquí vamos a tener el eclipse que ahorita, bueno, más bien ya vimos las horas. El máximo del eclipse
va a ser por ahí de mediodía. Entonces vamos a tener al sol, no en el cenit, porque acuérdense que en el cenit solo tenemos el paso cenital 2 fechas en el año y no corresponde con esta fecha del eclipse. Pero sí va a estar lo más alto en el cielo para ese día, aproximadamente por aquí. En el caso de Torreón, esto está hecho para Torreón, donde voy a estar yo, donde vamos a estar Gerardo y yo particularmente. Entonces, ¿qué sí vamos a poder? La pregunta también es, ¿y vamos a poder ver estrellas como en la noche? Y otra vez la respuesta sería, híjole, ¿y en la Ciudad de México vemos estrellas en la noche? Pues a veces hay días que no vemos una sola estrella y no nada más por las nubes, sino por el brillo del cielo. Pero bueno, suponiendo que vamos a estar en condiciones ideales, pues vamos a ver poder ver por lo pronto a los dos planetas más brillantes de esa temporada, que son Júpiter y Venus. Aquí les pongo las magnitudes de Júpiter y Venus para entonces. Júpiter es magnitud -2 y Venus casi -4, lo cual quiere decir que si le echan un vistazo a dónde están, o más bien seguramente los van a notar. Y yo de pronto les digo, a ver, piensen en que tienen 4 minutos de eclipse total y lo que no queremos de pronto es desperdiciar esos 4 minutos fijándonos en otras cosas que a lo mejor no son tan, bueno, cada quien pone sus importancias, ¿no? Pero yo lo que les recomendaría es tengan un mapita, ya sea mental, ya sea en una hoja de papel, en lo que sea, de cuáles serían sus posiciones de referencia para dónde tendrían que mirar si quieren ver a Júpiter y a Venus. O sea, muy probablemente en un solo vistazo a lo mejor los vean. Pero si van a tener que desviar su mirada del Sol o del Sol eclipsado, tengan muy, muy claro más o menos qué distancia y hacia dónde, para que inmediatamente digan, ah, bueno, sí, ahí está, ya lo vi y regreso otra vez a contemplar la totalidad. Entonces, bueno, sin duda vamos a poder ver a Júpiter y a Venus. Por aquí están las Pléyades. Yo creo que esas sí ya serían difíciles de ver. Lo digo por la experiencia de que cuando nosotros empezamos nuestra observación en Clavius y estamos esperando a que obscurezca, pues en esa parte del crepúsculo, al menos a mí, me cuesta muchísimo encontrar a las Pléyades. Ajá. Acá en el horizonte vamos a tener a Orión, que ahorita ya se nos está yendo la temporada de Orión. Y si hacemos un zoom de esta región donde tenemos otros planetas, acuérdense que por aquí está Venus y aquí hay unos nombres que están ahí encimados. Bueno, pues esos nombres encimados es que también por ahí van a andar Saturno y Marte. Pero si vemos las magnitudes, Saturno anda en 1.13 y Marte en 1.17. Entonces, yo creo que si le toman una foto, seguramente los van a captar, pero a simple vista yo lo vería un poquito difícil. Entonces, sin duda, podemos buscar a Venus y a Júpiter, pero yo creo que en términos de planetas, más o menos. Esta es una fotografía de un astrofotógrafo que justamente capturó todo el paisaje. Aquí está el eclipse y aquí está Venus. Vean este punto muy brillante y algunas otras estrellas, pero esto pues ya fue gracias a la sensibilidad de la cámara. Entonces, yo la verdad no perdería segundos en tratar de identificar constelaciones. Yo preferiría dedicarme a observar el eclipse. Pero como insisto, pues cada quien tiene sus preferencias. Otra gran pregunta que ha salido por ahí. ¿Y el cometa? ¿Vamos a poder ver el cometa? Bueno, les presumo, por poner una palabra, que el fin de semana pasado tuve la oportunidad de ir a un cielo oscuro, aunque hubo por ahí unas nubecillas. Esta foto no la tomé yo no he procesado todavía las fotos que tomé, pero esta foto es de un compañero astrofotógrafo que estuvo en esa misma actividad, y esta fue la foto del cometa que actualmente se está viendo por ahí, que se llama el Pons-Brooks, el cometa 12P. Este es un cometa similar al cometa Halley, que tiene un periodo de 70 y tantos años y que ahorita lo tenemos acá de visita. Eh, Esta es otra foto tomada con más detalle y la verdad es que es un cometa impresionante en términos de toda la actividad que tiene y si se dan cuenta cómo tiene también aquí toda una serie de turbulencia en la cola. Entonces es un cometa muy bonito. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué magnitud tiene ahorita?
El magnitud está ahorita en el límite de lo que podemos ver con nuestro ojo humano, pero además en un cielo oscuro, que es magnitud 6. Entonces, yo lo pude ver con binoculares, en un cielo oscuro. Con binoculares no lo pude ver a simple vista. Y la otra dificultad es que ahorita está muy cercano al horizonte. Afortunadamente, con el paso de los días, se va a ir alejando un poquito más y a lo mejor podemos buscarlo con binoculares aquí en la Ciudad de México, pero pues todo va a depender de cómo va a ir progresando. Pero, ¿qué pasa para el día del eclipse? Bueno, ya saben que hay pues lo que llamamos la curva de brillo del eclipse y de hecho a principios de año platicamos de este eclipse y yo les mostré esta gráfica que nos dice respecto de la fecha cuál va a ser el brillo del cometa. Y este cometa se ha portado relativamente bien en términos de lo que se esperaba de él. Entonces, platicábamos en aquel entonces en que iba a llegar más o menos a una magnitud 6, que es justamente la que tiene ahorita. Y de hecho ha seguido aumentando un poquitín de brillo. Ahorita ya anda creo que en 5.8 o algo así. Eso se podría ver a la hora del eclipse, pues otra vez está en el límite de lo que podemos ver con el ojo humano y en un cielo oscuro. Entonces, el hecho de que haya eclipse no nos cambia muchas condiciones del cielo, entonces yo dudo que lo podamos ver a simple vista. Otra vez, si alguien forza por ahí la sensibilidad del sensor de una cámara o pone los parámetros apropiados y el cometa todavía está en buena oportunidad de brillo, pues muy probablemente aparezca por ahí. De cualquier forma, ¿en dónde va a estar? Bueno, recuerden que aquí vamos a tener al Sol eclipsado, por acá tenemos a Venus y a Saturno y Marte, y del otro lado que está Júpiter, bueno, pues va a estar muy cercano a Júpiter. Entonces, ahí no hay pierde. Pues uno puede tratar de tomar la foto de todo este panorama y el cometa ahí va a estar. Si tiene el brillo suficiente para salir en la foto, va a salir, pero insisto, a simple vista difícilmente lo vamos a poder ver. Y para tomar en cuenta también, que les decía hace rato, pues cuando uno piensa en dónde viajar para ver un eclipse total, pues el clima también es un factor muy, muy importante. La buena noticia es que de acuerdo a las estadísticas, acuérdense que esto es mera estadística, nada nos asegura un resultado, pues es que en términos de fracción de nubes, pues Torreón, Durango y Mazatlán es lo mejor que podemos tener. Ya si nos vamos a las ciudades de Estados Unidos, pues allá las cosas cambian. Otra forma de ver esta misma información en un mapa es esto de aquí. Lo que está en azul es algo seco y sin nubes, y conforme nos vamos al verde, amarillo e incluso rojo, pues entonces estamos hablando de ya lugares con nubes. Entonces, como verán, Mazatlán, Durango y Torreón, e incluso todavía si nos vamos un poquito más al noreste, pues aquí justo en la frontera es donde las cosas pudieran empezarse a poner feas, pero en esta región de aquí y en esta región de acá parece que los pronósticos son muy, muy buenos. Entonces estamos muy contentos con esos pronósticos para los que vamos a viajar a esa zona. Ujú. Y como siempre, pues no nos queda más que cruzar los dedos y esperar que estas cuestiones se cumplan, estos pronósticos se cumplan. También para tomar en cuenta las preguntas que nos hacen, ¿va a haber observación en la Ibero? Bueno, la respuesta es que sí. Aunque Gerardo y yo y algunos compañeros de la Ibero nos vamos a Torreón, pues de cualquier forma va a haber observación en la Ibero. Eh, para bien, digamos, desafortunadamente, como es un día habitual de labores y clases, y vamos a tener a toda la población de estudiantes y colaboradores Ibero ese día trabajando, bueno, pues eso ya suman miles de personas, entonces no vamos a poder hacer una observación abierta a todo público. Se va a quedar en observación de comunidad Ibero. Pero igual que en octubre del 2023, cuando el eclipse anular, que también aquí en la Ciudad de México fue parcial, pues otra sede Ibero, que es el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico, va a tener observación y es así abierta a todo público.
Entonces, para quien no conoce el SEX es un pequeño centro de exhibiciones donde hay puestas y de diferentes eventos, que está en el sur de la ciudad, sobre Avenida Revolución, muy cerca de Barranca del Muerto. Entonces, ese es un lugar. Y por supuesto, va a haber otros puntos de observación en la Ciudad de México. Para tomar también en cuenta, pues, actividades alrededor del eclipse, pues les recomendamos mucho que accedan a este sitio que concentra mucho de la información del eclipse en México, que se llama justamente la página eclipsesmexico.mx. Esta es la página del Comité Nacional de Eclipses, del cual somos parte. La Ibero somos parte del Comité Nacional de Eclipses y que entonces, bueno, está haciendo muchas actividades y también está compartiendo mucha información de dónde van a ser los puntos de observación. Particularmente, eh, pues Torreón, que es una de las ciudades principales, pues se dio a la tarea de abrir muchísimos puntos. O sea, dijeron, tenemos que asegurar que la mayoría de la población de Torreón y quien quiera llegar a Torreón a observar el eclipse lo pueda hacer. Y entonces instauraron muchos museos, muchas escuelas como puntos de observación. Y muchas escuelas también, aunque no abren la observación al público, pues capacitaron a los profesores o están capacitando a los profesores para que los niños pues salgan al patio de su escuela a observar el eclipse de una forma segura. Eh, y también otra noticia que ha circulado mucho por ahí es decir, pues es que la NASA va a transmitir desde Torreón y por eso Torreón es el mejor punto para la observación. Bueno, ustedes pueden por ahí seguir las redes sociales del Planetario de Torreón y justamente hoy compartieron un video de cómo fue este asunto de que la NASA eligió a Torreón como un punto de transmisión. Quien ha seguido eclipses, aunque que se han podido observar desde diferentes partes del planeta, pues justamente la NASA tiene por costumbre pues llevar cámaras y a veces telescopio a algunos puntos especiales donde se da la totalidad y desde ahí transmitir imágenes. Y esas imágenes son vistas por millones de personas. Bueno, pues el personal de la NASA que se dedica a estas cosas hizo una exploración por diferentes lugares donde va a pasar la totalidad y pues eligieron a Torreón como uno de los puntos desde los cuales van a transmitir. Algo importante de mencionar aquí es que la NASA en esta transmisión va a usar los telescopios del planetario de Torreón y aquí les muestro uno. Este es un telescopio refractor hermosísimo. Entonces, lo que trae la NASA son sus cámaras muy especiales y sofisticadas, muy sensibles, con las cuales van a hacer la transmisión. Entonces, si algunos de ustedes conocen Torreón o si han visitado el planetario de Torreón, tiene una explanada muy grande, entonces va a haber cabida para diferentes escenarios en el sentido de que van a reservar una zona donde los astrofotógrafos puedan estar trabajando, van a reservar una zona donde la gente pueda estar observando con sus visores y va a haber pues esta zona especial del equipo de la NASA para la transmisión que tienen pensado hacer. Eh, y un poco para ir cerrando esto, y espero que todo lo demás vengan las preguntas que pudieran tener, me espero al que sigue. También ya habíamos platicado al respecto de esto cuando hablábamos del eclipse anular del 2023. Pues pueden esperarse, pero pues, las cosas están un poco en términos de números difíciles, ¿no? Si vemos aquí el mapa de los eclipses que cruzan territorio mexicano hasta el 2040, pues tenemos este del 2024 y ya. Eh, Líneas azules son eclipses totales y líneas rojas no son totales. Entonces, eclipse total de aquí al 2040 en territorio mexicano, pues solo tenemos este del 2024. Si nos vamos a los próximos años, por ejemplo, del 2041 al 2060, pues sí, vamos a tener uno en territorio mexicano en el 2052. Entonces, la espera no va a ser tan corta. Y ahí esta franja de actividad va a pasar por la zona de Guadalajara y estas regiones de por acá. Si estamos hablando de esperarnos específicamente aquí en la Ciudad de México, pues van a pasar muchas, muchas décadas antes de que aquí en la Ciudad de México se pueda ver un eclipse total.
Entonces, la recomendación es no esperar, ¿no? O sea, yo, si en el futuro tengo los medios viviendo aquí en México, me iría a Australia, me iría a África, me iría a cualquier parte del mundo para ver un eclipse. Si lo tengo aquí en territorio mexicano y tengo que viajar en avión o manejar durante 10 horas, no lo pienso y definitivamente voy a buscar ver el eclipse. Entonces, esa es una recomendación especial. Si tienen oportunidad, viajen para ver este eclipse en su totalidad. Y también, pues para cerrar esto, para tomar en cuenta cómo fotografiarlo y cómo observarlo de forma segura, les decía, pues podemos platicar algo de manera muy ligera, pero les recomiendo que se conecten las dos próximas sesiones de nuestros miércoles. La próxima semana, cómo fotografiar un eclipse a cargo de Arturo Quintana, experto astrofotógrafo, y cómo observar un eclipse por Guillermo Mayen, que también es un magnífico astrónomo. Les digo, nos ayudó a hacer los cálculos, más bien hizo los cálculos y nos lo compartió y nosotros los compartimos a ustedes. Y ahí es donde vamos a resolver todos estos detalles de estos temas. Y bueno, pues si ya nos queremos ir a los extremos de la observación de un eclipse total, pues también se puede observar desde un avión, sin duda. ¿Se acuerdan que mencionamos que esta franja de la totalidad va viajando sobre el territorio, sobre la Tierra, a velocidades muy grandes? Bueno, pues los aviones no vuelan tan rápido como la sombra. Sin embargo, pues con esa velocidad que lleva el avión, se le puede ganar unos cuantos segundos o incluso hasta 1 minuto o dos al eclipse. Y, por ejemplo, en este caso, en lugar de observarlo durante 4 minutos y medio aprox, si nos subimos a un avión, que además el avión vaya siguiendo la franja de la totalidad, a lo mejor podríamos tener hasta 5 y medio minutos de eclipse. Por supuesto, esto no es barato. Por ponerles una idea, ayer estaba leyendo sobre alguna de las líneas aéreas que estaban ofreciendo este servicio y el costo del viajecito estaba por ahí del orden de $10,000. Entonces, les digo, no es nada barato, pero sin duda debe ser una experiencia interesante. Porque no es nada más también alargar la duración del eclipse, sino como lo vemos en esta imagen, uno de los riesgos que tenemos para perdernos el eclipse, que son las nubes, pues se quedan abajo en algunos casos, ¿no? Entonces, no nos preocupamos mucho por las nubes, sino más bien por disfrutar del eclipse. Y el otro caso extremo es pues ver un eclipse desde el espacio, que también son pocas las personas que han tenido la oportunidad. Esta fotografía en particular fue tomada de una de las sondas soviéticas o rusas, la Mir, y vean cómo se ve esta parte del eclipse sobre la superficie de la Tierra. Que por cierto, pues ahí vemos las nubes y muchos de los que estaban ahí como observadores, pues estaban con los nervios de punta de que las nubes estaban ahí y no les dejaban observar el eclipse. Pues muchas gracias y vamos a dar paso a las preguntas que pudieran tener.